Listo, Sergio, muchas gracias. Listo, muchachos. Entonces, bueno, buenas noches a todos. Espero estén muy bien. Eh, Gracias por estar acá conectados. De antemano, pues espero que hayan tenido una muy buena semana la semana anterior, que pues, los que hayan podido descansar, pues hayan podido descansar, estar en familia, eh, y bueno, que tengamos como la mejor actitud. La semana pasada pues estuve un poco desconectado porque pues sí, realmente estuve descansando. Sin embargo, pues el día sábado sí les compartí a ustedes el material, el video explicativo de, del taller de Incoterms, que se los compartí ahí con la presentación. Recuerden que esa es la información que vamos a estar trabajando para esta semana, para esta evidencia. Es una evidencia pues digamos que bastante dinámica, entretenida, porque nos va a permitir entender este concepto que más adelante vamos a estar, pues, de pronto revisándolo, no a profundidad, pero pues sí es bueno como comprender ese término de Incoterms, qué es, para qué se utiliza y por qué es tan importante en el comercio internacional. Entonces, bueno, en la explicación traté de, a través del ejemplo, irles mostrando los diferentes tipos de negociación que existen para el comercio internacional y en qué punto, digamos, estaba como la diferencia, ¿no? Porque, pues, existen estos tipos de negociación que son, como les digo en el video, la manera en que se habla o se negocia en los mercados internacionales. Entonces, bueno, esa es la evidencia que estarán haciendo esta semana y el día de hoy, pues vamos a estar viendo la temática relacionada con la evidencia de procedimientos para la verificación de documentos. ¿Listo? Esta, como sabemos, pues generalmente nosotros hacemos la sesión una semana antes de que pues tengamos de presentar la evidencia, para que tengamos casi que un rango de 15 días para presentar nuestra evidencia y la podamos hacer de la mejor manera. El día de hoy pues no vamos a estar viendo el estado actual de la ficha porque pues hasta el día de hoy empecé pues ya a revisar como trabajos que ustedes hayan enviado la semana pasada, entonces pues debo de hacer la actualización. María, ¿tomamos el ejemplo con otro producto y realizamos la presentación? Sí, la idea es que lo haga con un producto diferente, no con el del café, sino un producto diferente, pero pues que apliquemos como la misma acción. Entonces, bueno, pues no les estaré compartiendo por ahorita centro de calificaciones, por eso no lo vamos a estar viendo. Espero pues que también las personas que por ahí tuvieran evidencias pendientes em, hayan podido presentar sus evidencias en la semana que tuvimos como habilitadas cada una de las actividades. Listo. Bueno, entonces, bueno, respecto a la ficha. Según la ficha, entonces ya para esta semana terminamos inglés. Yo tendré reunión con la instructora María Fernanda la próxima semana, el próximo miércoles, para validar si efectivamente terminamos ya esta semana con inglés o de pronto si ella pues aún le hace falta temática para poder revisar y actualizar pues la fecha. Pero pues según el calendario estaba hasta esta semana, hasta el 5 de abril, pero como sabemos, inglés es un poco más larga la competencia, pues muy seguramente ya se va a tomar un poquito más de tiempo. Tenemos una competencia que es matemáticas. Esta sí se nos alargó una semana porque la empezamos una semana después por diferentes situaciones. Entonces, la intención era pues que esa coincidiera con el cierre de matemáticas y el inicio de emprendimiento, pero pues vamos a tener ahí una semanita donde vamos a tener dos sesiones, pero ya después se va ¿a qué? A regular, ¿listo? Porque pues en emprendimiento, sí, la intención con matemáticas era que terminara pues la semana del 17. ¿Listo? Para que, perdón, la semana del 13,
para que empezáramos con emprendimiento. Pero como se empezó una semana después, entonces ya va a terminar el 19. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en la siguiente semana, vamos a estar viendo una sesión de emprendimiento con la escritora Maribel Cano. Aún no tengo los horarios con la que ella pues va a estar con la ficha. No he tenido reunión con ella, la tendré la próxima semana. Pero igual, em, pues en el transcurso de la semana sí coordinaré los horarios con ustedes para la formación, para que pues puedan estar ahí enterados. Igual pues muy seguramente ella también les va a estar comentando por el, por anuncios la, la dinámica. ¿Listo? Los días que van a tener la formación y los horarios. Entonces, bueno, con eso pues ya para este mes terminaríamos con matemáticas, como siempre. Invitarlos a que vayamos pues como entregando esas evidencias al día y no nos quedemos con matemáticas, ya que pues es la que vamos a estar próximas a terminar. Cualquier pregunta que tenga, pues con la instructora Claudia. De hecho, la instructora Claudia está en el grupo de WhatsApp de la ficha. Entonces, pues ahí la pueden consultar cualquier novedad. Y con la instructora Maribel Cano, ella nos va a estar apoyando en la competencia de emprendimiento. Todas las competencias transversales, como vemos, a diferencia de inglés, que es la única, siempre tienen una duración de un mes, o sea, 4 semanas. Entonces, la instructora Maribel va a estar con nosotros desde el 13 de abril hasta el 17 de mayo. Yo les estaré comentando en el transcurso de la semana. em, Hola Juan Manuel, buenas noches. Les estaré comentando en el transcurso de la semana cuál va a ser el horario que van a trabajar con ella. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Y también, pues estaré consultando con la instructora María Fernanda o ustedes el día de mañana que tengan sesión con ella también le pueden consultar hasta cuándo van a estar en inglés. ¿Sí? Porque pues según programación estaba hasta el 5 de abril, pero como les digo, inglés como es un poco más larga, muy seguramente se va a tomar un poquito más de tiempo. Listo. Ese es el estado de la formación. Dicho esto, entonces vamos a entrar pues en materia para, para avanzar en nuestra sesión del día de hoy. ¿Cómo se puede agregar Juan Manuel al grupo? Listo, ya por acá les comparto el enlace. Aquí está el enlace. Listo, entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Básicamente, vamos a centrarnos, la explicación de hoy va a estar centrada en la documentación que se debe de validar durante todo el proceso de la gestión logística. Entonces, vamos a ver toda la documentación que se valida desde la recepción de materias primas hasta la entrega, digamos, de la mercancía al cliente final. Generalmente son 5 etapas, 5 momentos. Entonces vamos a ver cuáles esos documentos que se suelen revisar y validar. Esto con el objetivo de generar, digamos, una base para que ustedes con esa base, con esa estructura, igual yo les voy a compartir una lista de chequeo, ustedes puedan validar haciendo una búsqueda. Si lo pueden hacer, pues un trabajo de campo sería súper, o si no, pues y encuentran la información y lo pueden hacer en línea, también lo pueden hacer. Validar para empresas del sector del transporte de carga y el transporte de pasajeros, si ellos pues llevan, digamos, como de buena manera esta gestión de revisión de documentos o si lo hacen de otra manera, si de pronto revisan más documentos o menos documentos. Nosotros hoy vamos a ver, digamos, la documentación necesaria que deberían de presentarse en cada una de las etapas. ¿Listo? Entonces, para ello, pues vamos a hacerlo con una empresa y un ejemplo. Esta es la lista checa que yo les voy a pasar.
¿Listo? Acá están las 4 etapas. Bien. Entonces pensemos, muy seguramente hemos tenido un acercamiento con el tema. Pensemos en lo que ustedes de pronto, si estuvieran trabajando en esta área y tuvieron que validar de pronto la, la información que pedirían, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si llega la mercancía que revisaríamos, si de pronto algunos de ustedes están en esa área, pues de pronto sabemos que lo que hacemos es que hacemos una validación con la factura de compra, ¿no es cierto? Y revisamos que pues efectivamente lo que nos están entregando sea lo adecuado. O de pronto si alguien de ustedes está trabajando en la parte de última milla, de entrega de mercancía al cliente final, pues digamos que en ese punto, entonces se valida también a través de un documento, o en este caso puede ser de la remisión, pues que la mercancía que se entregue sea la correspondiente a lo que el cliente pidió. Pero dentro de esos dos, digamos, grandes puntos, hay aspectos intermedios. Por ejemplo, todo lo que se debe de revisar previo a el transporte de la mercancía, relacionado con el vehículo, relacionado con el conductor y relacionado con la mercancía propiamente. Entonces, en cada una de esas etapas hay una serie de documentos a revisar. Entonces, vamos a ver em, cuáles son esos documentos que vamos a revisar. Para eso vamos a trabajar con, con un ejemplo, que es esta empresa que se llama Logicarga Andina. Es una empresa que se encarga de el transporte terrestre de carga seca no peligrosa, es decir, como electrodomésticos, repuestos, estivas. Trabaja con camiones, tractocamiones. Generalmente cubre la ruta de Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cartagena. Y digamos que es como una empresa netamente transportadora, ¿no? Entonces se encarga de recepción, de todo el tema del packing y de la entrega al cliente en última milla. Entonces, ¿por qué es importante la verificación documental? La verificación documental nos va a proteger de posibles situaciones, de posibles sanciones o por la, de pronto, pérdida de mercancía o inclusive por riesgos y seguridad que se pueda presentar en la vía. Entonces, la gestión documental o la verificación documental no se debe ver como un simple trámite, ¿sí? No se debe ver como que, bueno, para yo poder salir con mi carga, tengo que validar con esta lista de chequeo y revisar todo esto y qué pereza. No, sino que es un proceso que busca que todo lo que se va a transportar y todo lo que se va a recibir, pues esté legalmente establecido y cumpla con lo requerido. ¿Listo? Para así, pues no llegar de pronto a tener una eventualidad o un problema. Igualmente, toda empresa que vaya a hacer un proceso de transporte de mercancía o de transporte de pasajeros, pues debe de cumplir con una normatividad. Si ustedes se acuerdan, las primeras evidencias que vimos nosotros hablaba de la normatividad que regula el tema del transporte. Entonces hay una normativa que es básicamente el decreto 1079, que es el que se encarga de todo el tema del transporte, y el decreto 173, que es el que se encarga, el primero es el que nos habla de todo tipo de transporte, y el segundo es el que nos habla del transporte específicamente terrestre, que es el que nosotros estaríamos analizando, que sería transporte de carga o transporte de pasajeros. Igualmente, em, pues a nivel nacional, estos procesos se han buscado optimizar y para eso pues se han generado infraestructuras y herramientas que permitan tener una validación de la información en tiempo real. Por eso existen esas plataformas. Muy seguramente una de ellas ustedes ya la han escuchado, que es el RUN, las personas que tienen vehículo, porque pues es donde a uno lo ponen a consultar, ¿no es cierto? Entonces, ahí uno reconsulta la información relacionada con el vehículo, eh, principalmente pues
con seguros, con revisiones técnico-mecánicas, con algunas condiciones que tenga el vehículo y demás, ¿no es cierto? Entonces, de pronto, pues con esa estamos familiarizados. Hay otra, que es otra plataforma específicamente para todo el tema del transporte de carga, que se llama el Registro Nacional de Despacho de Carga, o sus siglas RNDC. Aquí, entonces, es donde se radican los manifiestos de carga y las remesas. Esos dos documentos, entonces, son los que dan validez a una mercancía cuando se está transportando a nivel nacional. Entonces, ya vamos a ver qué significa el manifiesto de carga y qué significa la remesa, pero pues cuando nosotros vamos a hacer un proceso de despacho de mercancía y de transporte, estos dos documentos sí o sí deben de respaldar esa mercancía que se va a entregar y yo pues los debo de relacionar en esta plataforma. Entonces, en una empresa encontramos cuatro componentes que nos generan gestión documental. El primero es la empresa. Entonces, de nuevo, en las primeras evidencias nosotros veíamos que toda empresa que quiera prestar un servicio de transporte de mercancía debe tener y debe cumplir ciertas características. Y que si estas empresas cumplen con esas características, pues van a tener el aval para poder prestar estos servicios. Es decir, van a poder tener ese registro como empresa de transporte, que pues básicamente van a estar habilitadas por el ministerio para poder ofrecer su servicio. Lo segundo, la segunda parte, donde se genera, digamos, gestión documental, donde se generan documentos que debemos de validar, pues es relacionada con el conductor. Aquí, pues básicamente relacionado con elementos como su licencia de conducción, que tenga licencia de conducción con la capacidad para conducir ese tipo de vehículos y que pues tenga afiliaciones a los riesgos laborales. Pues, eso es lo que nosotros debemos de validar, por ejemplo, respecto al conductor. Respecto al vehículo, entonces el vehículo debe estar pues debidamente matriculado, debe contar con un SOAT, debe contar con una revisión técnico-mecánica y debe tener un protocolo de alistamiento, que es como esta lista de chequeo previa que se hace para validar los diferentes riesgos que pueda llegar a tener el vehículo en carretera. Y lo último es respecto a la mercancía o a la carga. Entonces acá vamos a encontrar la factura o la remisión. ¿Listo? Vamos a encontrar la remesa y el manifiesto de carga. ¿Vale? Entonces, a veces la factura y la factura o remisión y la remesa pueden ser similares porque entre las dos pues nos indican que se está cargando. Bien, es como el contrato que existe. Solamente que la factura es propiamente de la mercancía y la remisión ya relaciona, digamos, como netamente el contrato que hay del transporte. Entonces, ¿cuáles son esos, digamos, como partes del proceso donde se genera documentos? Entonces, la primera etapa es en la recepción de la mercancía. Entonces, pensemos que esta empresa que transporta eh, electrodomésticos y demás debe hacer una validación inicial de la mercancía que recibe. ¿Listo? ¿Esto cómo lo hacemos? Pues básicamente a través de cotejar si la mercancía que estoy recibiendo, validando con la factura, es la que es la que se está descargando. Bien. El segundo momento, que es donde más se genera documentos, es en la parte del predespacho, porque aquí se tienen que validar documentos relacionados con el vehículo, documentos relacionados con el conductor y documentos relacionados con la mercancía. Bien, luego de ello, entonces llega una tercera fase que es como no, tercera fase, sí, que es la fase de seguimiento, que es aquí donde se hace todo el proceso de monitoreo de, de la ruta. Entonces, por eso es importante que esta mercancía, estas remisiones y estos manifiestos de carga se registren en
en la plataforma del Registro Nacional de Carga, porque si en algún momento, por ejemplo, se llega a solicitar esto en carretera, pues se debe validar. Es básicamente como los agentes de tránsito hacen cuando a uno lo detienen para validación del vehículo, que lo revisan si el vehículo pues está correctamente con su revisión técnico de mecánica y demás, pues lo mismo hacen con la mercancía. Y por último, que ya sería como el cierre, pues es donde se genera, digamos, como esta entrega de la mercancía, depende, digamos, de el tipo de documento que se tiene. De pronto puede ser una acta de entrega, o básicamente puede ser una factura o una lista de chequeo, donde se valida que la mercancía que se entregó, pues era la que se requería por parte del cliente. Entonces, yo traté de irlos explicándolos mientras lo fui hablando, pero pues acá podemos verlo más detallado. Entonces, cuando hacemos el recibo de la mercancía, ¿qué hacemos? Pues hacemos un cotejamiento respecto a lo que se está descargando con lo que nosotros solicitamos y validamos pues en nuestra factura. Eso es lo que hacemos en la recepción. Ahí se generan documentos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que validar muy seguramente la empresa y eso es lo que ustedes van a entrar como a investigar de qué manera hacen esa validación las empresas. ¿Sí? Si de pronto hacen una lista de chequeo, si de pronto generan un acta de recibo, ¿cómo lo hacen? ¿Listo? Porque aquí, pues es donde se verifica si la mercancía llegó en estado OK, cuál es el procedimiento, qué documento se genera, o si la mercancía llegó con faltantes o con alguna novedad, qué documento se genera. La segunda etapa, que es donde entonces más se generan documentos, es en la predespacho. Entonces aquí vemos relacionados, por ejemplo, con el vehículo. Entonces, respecto al vehículo, pues validamos que el vehículo tenga el SOAT vigente, que tenga la revisión técnico-mecánica vigente y que el conductor pues tenga su licencia de conducción activa. Además de que el conductor pues tenga afiliación activa a riesgos profesionales. Aparte de validar estos componentes que son relacionados con el vehículo y con el conductor, obviamente acá también entran aspectos relacionados con la inspección del vehículo. Generalmente eso se hace una lista de chequeo con una serie de ítems donde se evalúa tanto de manera mecánica el vehículo como la seguridad de la carga en sí. Entonces, esto generalmente se hace con una lista de chequeo. Aparte de eso, entonces se generan dos documentos muy importantes que son relacionados con la carga. El primero es la remesa terrestre. Aquí es, digamos, como el contrato que existe entre la empresa transportadora y la empresa, pues, digamos, contratante. Entonces, eso se llama la remesa. Y el segundo documento muy importante que se genera en este aspecto es el manifiesto de carga, que es donde se detalla de manera específica cuál es el tipo de mercancía que se está transportando y de qué manera está esta mercancía embalada para poder ser transportada. Entonces, esos son los dos documentos que se deben de registrar en el RNDC. ¿Listo? Que son relacionados con la carga. Entonces, ¿en qué momento se van generando como todos estos procesos? Entonces, en la factura y remisión, que es el primer proceso, lo entrega el cliente y lo verifica la persona, digamos, de la bodega, cuando se hace en el momento de recibo. Em, la orden de carga, que puede ser, digamos, puede existir ese documento como no puede existir dependiendo de la empresa. Básicamente se hace, es como una autorización que se da para que se proceda al cargue del vehículo. La remesa terrestre es así, pues sí o sí debe de ir, que es cuando se genera el contrato de transporte de la carga, el manifiesto de carga, que también sí o sí debe de ir, que es cuando se detalla la información de la carga, el SOAT y la revisión técnico-mecánica, sí o sí también debe de ir, también se hace en el predespacho, se valida que pues
el vehículo tenga esto al día y se valida la licencia del conductor. Entonces, eso es lo que se establece en las primeras dos fases, tanto en la recepción como en el despacho. Ya luego, cuando la mercancía pues está en su proceso de transporte, entonces pues aquí es validar que pues se cuente con la información, como les decía, por si llega a ser requerido el vehículo y se debe de presentar la información y a su vez pues con el monitoreo que se haga dependiendo de la información que tenga el vehículo. Si de pronto tiene un GPS, pues la actualización de la información en tiempo real. Pero pues eso es como depende de la empresa, ¿no? Hoy en día pues casi todas las empresas lo tienen así. Cuando se entrega la mercancía, entonces de nuevo, generalmente se valida respecto pues a la factura comercial de lo que se está entregando, se valida pues que lo que se descargó sea lo que se había requerido. Em, a veces se genera una lista de chequeo que posteriormente se firma o en ocasiones también se genera un acta de entrega. ¿Listo? Eso también es bueno verificar de pronto en las empresas que ustedes van a investigar cómo hacen para validar o cómo hacen para certificar la entrega y la aceptación de esa mercancía por parte del cliente. Toda esta documentación, entonces, pues, debe de estar debidamente, debe tener su proceso de gestión documental. Entonces, debe de estar, pues, debidamente digitalizada, pero también debe contar, pues, con su tema de gestión documental y de inventario físico, ¿no? Que pues ya depende de la empresa, cuál pues sea su método de gestión de inventario físico de la información. Pero pues sí, fundamental que esté digitalizada. ¿Qué riesgos se pueden presentar? Entonces, algunos riesgos que se pueden presentar, por ejemplo, que ustedes permitan que un vehículo o que las empresas permitan que un vehículo salga a operación sin validar su SOAT y su revisión técnico-mecánica. Y pues si les hacen eh, una revisión de estos, pues puede generar un comparendo, ¿no es cierto? Y aparte la inmovilización del vehículo. Segundo, eh, que no haya una, que no haya un instrumento para validar que efectivamente lo que yo estoy recibiendo o lo que estoy entregando sea lo que efectivamente, pues, físicamente existe. Entonces, si yo no preveo eso, si no tengo un documento para validar de pronto una lista de chequeo, para validar eh, la recepción de la mercancía o un acta de entrega para validar la entrega de la mercancía, pues puede que se generen problemas de evoluciones. Y si de pronto, igual, salgo a operación y no llevo mi manifiesto de carga de manera detallada y de manera idónea, pues esto puede que me genere una detención del vehículo y una retención de la mercancía, porque pues básicamente ese manifiesto de carga es como la radiografía de lo que yo estoy transportando. Entonces, si hacen una inspección y no concuerda, pues puedo tener esta situación. Y pues si yo no registro ese manifiesto de carga en la plataforma, pues no hay cómo consultarlo. Y pues ahí eh, tenemos pues esas novedades. Eso, digamos que en términos generales, es lo que nosotros deberíamos de validar en un proceso de gestión de transporte de mercancía. Entonces, cuando recibimos la mercancía, ya vemos que en la parte del predespacho es donde más se generan, digamos, como revisiones, alertas y documentos. Y finalmente, en el proceso de entrega, digamos que son como, en términos generales, como tres macroprocesos y en la mitad donde más se generan documentación. Eso para, digamos, empresas que transporten mercancía eh,
sin condiciones especiales. Cuando hay mercancías con condiciones especiales, por ejemplo, mercancía peligrosa, pues debe llevar documentación relacionada con esto. Por ejemplo, el conductor debe de validar que tiene conocimientos para el manejo de esta mercancía o en sí, el vehículo como tal, pues debe de manifestar qué tipo de mercancía está transportando. Si de pronto estoy transportando mercancía, eh, digamos como alimentos o mercancía, sea animales, pues acá tengo que tener un documento de validación sanitaria de la mercancía y también una validación o un certificado por parte del ICA que pues me valide ese tipo de mercancía. ¿Listo? Y de pronto si es mercancía que requiera un tratamiento de cadena de frío, entonces ahí muy seguramente vamos a tener que anexar durante el proceso del transporte una bitácora de seguimiento de temperatura para que al momento de entregar la mercancía, pues efectivamente se valide que se cumplieron con esos requerimientos de transporte de mercancía a una temperatura determinada. Entonces, digamos que en términos generales, esos son la documentación que se requiere. ¿Cuál es la intención? Que ustedes puedan revisar. Por eso les decía que si pueden hacerlo como trabajo de campo, sería mucho más enriquecedor para ustedes porque lo pueden como consultar. Si no, lo pueden pues revisar en internet y tomar dos empresas. Tomen una empresa que tenga transporte de carga y otra empresa que tenga transporte de pasajeros y verifiquen si esos documentos aplican para las dos. ¿Listo? ¿Qué documentos? Entonces, miren que acá tenemos los momentos. Entonces, tenemos en la parte de recibo, entonces, pues verificar si la empresa cuando recibe la mercancía hacen un proceso pues de validación de la mercancía con la factura, con la remisión, con listas de chequeo, cómo lo hacen. Si de pronto la empresa tiene un documento para iniciar el proceso de predespacho, que generalmente llegamos como una orden de carga. En el predespacho, entonces, ¿cómo hacen para validar el SOAT? ¿Cómo hacen para validar la revisión técnico-mecánica? ¿Cómo hacen para validar las licencias de conducción? Eh, y cómo hacen para generar el manifiesto de carga y la remesa. Si efectivamente esa información la están radicando en la RNDC o de qué manera manejan ese proceso, en qué momento ellos construyen estos dos documentos, que sí o sí, pues deben de estar em, disponibles en el proceso de despacho. Muchas veces, em, por ejemplo, para el transporte de pasajeros, mm, debemos de tener lo que es la planilla, ¿no es cierto? Entonces, eso también, pues, se valida ahí. Y finalmente, pues, en el cierre, entonces también investigar cómo hacen ellos para validar que efectivamente entregaron la mercancía y pues que se entregó lo que se necesitaba, de qué manera lo hacen. Muchas veces lo hacen con actas de entrega, ¿sí? O algunas veces, pues básicamente llevan dos facturas y una se la entregan al cliente y la otra se la deben firmar. Otras veces hacen una lista de chequeo, dependiendo, digamos, eso sería lo interesante de poder analizar de qué manera las personas validan que se entregó la mercancía y pues que se entregó en perfecto estado. Entonces, bueno, chicos, eso era, digamos, lo que les quería compartir el día de hoy. Eh, un tema muy interesante porque, como lo dejamos al principio, la gestión documental, que a veces puede ser muy aburridora, es la que pues va a poder blindar a una empresa frente a una situación, pero también es la que el desconocimiento de esta
puede hacer que la empresa pues tenga algunos riesgos, algunos problemas. Bien, entonces, bueno, la intención es esa, que ustedes puedan indagar para la evidencia, entonces que indaguen con dos empresas, una que sea de transporte de mercancía y una que sea de transporte de pasajeros. Y pues puedan indagar sobre esos, digamos, como tres grandes momentos, en la recepción, en el predespacho y en el cierre. ¿Listo? ¿Qué documentación se genera? ¿En qué momento se genera? Y pues cómo la llaman, ¿vale? Como les decía, pues en general, estos serían como los nombres y lo que se valida, pero pues ahí podríamos mirar si las empresas lo están haciendo así, si están omitiendo algunos o por el contrario están agregando demás, ¿vale? No sé si quedó claro, si hay alguna pregunta, algún comentario. Listo, María, muchas gracias ahí por la manito arriba. Los demás, pues espero que también haya quedado pues claro la explicación, la importancia de conocer em, estos documentos y en qué momento se generan. Y ya para ir cerrando, entonces de pronto para los que llegaron nuevos a la sesión mientras íbamos hablando, tener en cuenta entonces que ya este mes, ahorita el 19, terminamos con la competencia de matemáticas. Entonces de pronto para los que estén por ahí pendientes, pueden hablar con la instructora que ya nos está acompañando en el grupo de WhatsApp, por si tienen alguna duda. Em, con la instructora de inglés, con María Fernanda, entonces, como les decía, tendré reunión con ella la próxima semana para validar si efectivamente terminamos inglés. Ahorita, ahorita pues, se supone que terminaba el 5 de abril, pero pues como les digo, creo que va a tomar más tiempo. De pronto le podrían preguntar mañana a la instructora también hasta cuándo vamos con inglés. Y que a partir del 19 de abril empezamos con la competencia de emprendimiento, que vamos a tener una semanita en la que se nos van a cruzar dos competencias, que es matemáticas y emprendimiento, pero pues ya después porque la competencia de matemáticas empezó una semana después. Pero pues solamente sería esta semanita y ya solamente quedaríamos con emprendimiento. Las notas, por ahí viene una pregunta. Entonces, no les presenté centro de calificaciones porque pues hasta hoy empecé a revisar evidencias para calificar. Entonces pues estaré como en ese proceso para poder revisar y calificar. De pronto si ustedes pudieran entregar evidencias que tuvieran por ahí pendientes y las que van actualmente, entonces pues estaré revisando y pues yo creo que se los compartiré a final de semana, porque supongo que son bastantes evidencias por revisar. Entonces, listo. Pues eso era, digamos, como todo por hoy. Agradecerle siempre la conectividad, la participación por aquí en estos espacios y pues estamos ahí en contacto. Recuerden ponerse al día con evidencias si están pendientes, transversales y que tengan una muy buena semana, chicos. Que estén bien. Gracias, profe, muy amable. Gracias. Feliz Listo. Listo, Sergio, muchas gracias. Voy a revisar entonces, que muy seguramente está oculta para que la puedan ver.